Bienvenidos al foro Mejor Hablemos, gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares, desde Tegucigalpa, capital de la República. Antes de iniciar con el contenido de hoy, le recordamos a usted que estamos en pandemia. Han transcurrido ya 15 meses, vamos al 16 mes por concluir. Por lo tanto, el llamado es a seguirnos cuidando, a seguirnos protegiendo. Por favor, no olvide llevar consigo su tapabocas o su mascarilla, su gel elaborado a base de alcohol o alcohol puro, la sana distancia, lavado constante de manos y evitar andarse tocando la cara cuando usted salga a la calle. Así nos cuidamos y nos protegemos contra la coronavirus. Mientras tanto, 20 de julio, un día muy especial. El calendario cívico marca esta fecha dedicada al héroe nacional, a un hondureño que defendió estas tierras, evitando a toda costa que se diera el proceso de conquista, colonización. Sin embargo, esto no pudo al final lograrlo. Hubo en verdad esas luchas de las que se habla y de las que nos enseñaron a través de la historia en tercer grado. En verdad existió la empira, un mito o una realidad. Al igual que estaremos hablando de la identidad nacional, sus características, justamente hoy, también el Día de la Identidad Nacional. Le doy la más cordial bienvenida a mis invitados, dos destacados historiadores, investigadores, catedráticos universitarios, al igual que también forman parte del Departamento de Historia de la máxima casa de estudios del país. Le doy la más cordial bienvenida a Arnulfo Ramírez. Él es historiador, investigador y también profesor universitario del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un placer, un gusto tenerlo. Licenciado, gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. El gusto y el placer es mío y gracias por invitarnos. Siempre para nosotros es un motivo de alegría, un privilegio poder compartir conocimientos y reorientar de alguna forma a la población hondureña en temas históricos. Muchísimas gracias a usted por honrarnos con su presencia y le doy la más cordial bienvenida a un destacado historiador, investigador, profesor universitario. También forma parte del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un placer, un gusto tenerle con nosotros, licenciado Edgar Soriano. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Buenos días, licenciado. Buenos días al profesor Arnulfo, compañero de la universidad. Hoy es un día muy especial en Honduras. Siempre estamos reflexionando sobre la figura histórica de la empira, pero sobre todo el tema de la identidad, que es un tema muy importante para analizarlo y que la población conozca y reflexione sobre lo importante de comprender lo que es la soberanía, lo que es el territorio, lo que es la memoria histórica del país. Un gusto, como siempre, acompañarles. Un placer y un gusto tenerle con nosotros. El programa lo tenemos dividido en dos partes. Estaremos hablando de identidad nacional. El licenciado Soriano estará explicándonos y estaremos hablando de la empira. Y aquí nos estará ilustrando el licenciado Arnulfo. Comienzo con usted, licenciado Soriano. Hablemos de la identidad nacional. Tanto que se dice, ¿qué es en verdad la identidad nacional? Así es, mire, hay dos elementos importantes, creo, a reflexionar. Una son las identidades culturales, voy a usar el plural porque nos referimos a todas esas poblaciones, a todos esos grupos sociales que se han conformado en distintas partes del territorio nacional, con sus propias características regionales, y eso hace que el país sea un espacio donde conviven una serie de culturas, de grupos sociales con un origen histórico probablemente diferente uno del otro, pero con ciertos vínculos regionales, y eso hace, le da una gran riqueza patrimonial, intangible a nuestro pueblo. Esas serían las identidades culturales, me refiero a todos estos elementos de carácter cultural, gastronómico, de costumbre, de formas culturales, de hibridismos culturales, etcétera, ¿no? Eso es una gran riqueza, las identidades culturales de la población hondureña. Y por otro lado tenemos la identidad nacional, que es la promulgada por el Estado. Y esta ha tenido una historia sumamente interesante. Recordemos que una vez que se genera la independencia de España en 1821, se inicia
ese azaroso camino de conformar el Estado Nacional, de fundar las instituciones, de darle forma a la República ya con nuevas concepciones teóricas de cómo organizar el Estado. Recordemos que después de la Revolución Francesa, los estados se van formando a través de tres poderes del Estado separados, la República, con tres poderes separados, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y ahí se fue conformando bajo parámetros de la ideología liberal, que es una ideología que surge después de la Revolución Francesa. Se va dando forma al Estado, y dentro de esa forma era escribir la historia del Estado. En el caso nuestro, en 1882, durante las reformas liberales, se publicó el primer libro de historia de Honduras, escrito por Antonio Ramón Vallejo, que era uno de los reformadores liberales, y como parte de esa construcción de la identidad del Estado, se tenía que construir la narrativa fundacional del Estado. También en ese momento los reformadores liberales fundaron el Archivo Nacional, que es donde se salvaguardaba toda la documentación histórica desde el siglo XVI, porque era el sustento documental, ese gran patrimonio documental que tiene Honduras, salvaguardado en el Archivo Nacional, que actualmente queda en la antigua Casa Presidencial en el centro de Tegucigalpa. Pues todo eso se constituye como el soporte de esa memoria institucional del Estado. Y de ahí los reformadores liberales, que le dieron más forma a las instituciones, fue avanzando la era liberal, que le llamamos historiadores, que sería desde el ascenso del presidente Soto. Algunos inclusive la plantean desde el gobierno del presidente Medina, que se empieza a construir la idea de darle forma al Estado, de crearse símbolos para identificar el Estado. Hasta el periodo del régimen de Tiburcio Carías Andino, nosotros vamos a tener ese proceso de conformación, y el tema de la identidad del Estado, la narrativa del Estado, era muy importante. Y recordemos que en la década del 10 se dio la Revolución Mexicana, también se generó un movimiento indigenista muy, muy importante en la América del Sur, en esas primeras décadas del siglo XX. Por eso la Empira surge a la palestra como esa figura importantísima en el tema de la soberanía del Estado, de la reivindicación del papel de los indígenas en la historia de estos países, y en el caso nuestro, la figura del Empira, que ya vamos a hablar con Arnulfo sobre ese tema. Y luego, con el gobierno de Carías, se planteó el tema de la mayanización, bajo el argumento de Federico Lunardi, que era un clérigo que estaba aquí en Tegucigalpa, y se hablaba de que todos los hondureños éramos descendientes de los mayas, ¿verdad? Algo que rápidamente fue desestimado, porque no era cierto ese planteamiento, pero se constituye durante el régimen de Carías la idea de la mayanización, que es algo que el historiador Darío Uraque ha trabajado aquí en Honduras, que ustedes pueden ver todos los nombres de empresas, de lugares, empieza a hablar de Maya, Café Maya, Jabón Maya, ¿verdad? Hotel Honduras Maya, todo empezó a ser Maya, ¿verdad? Y en Tegucigalpa hay dos construcciones de esparcimiento muy importantes, como es el Parque La Concordia, que es un parque que había sido fundado en 1889 durante el gobierno de Luis Bográn, y que el ayuntamiento le había puesto Parque Luis Bográn, ¿verdad? Cerca de la ribera del río. Y después le pasaron a llamar La Concordia, un poco emulando a la Concordia francesa. Y pues se contrataron unos arquitectos mexicanos, los cuales hicieron ahí una propuesta arquitectónica bastante ecléctica, ¿verdad? Entre mayas, aztecas, pero al final todo estaba bajo el tema de los mayas. Y el otro que tenemos, que se construyó a final del régimen de Carías, que es el Parque de Naciones Unidas, ubicado en el Picacho. Ustedes pueden ver también, tiene un ornato, ¿verdad? Maya, porque era toda esta visión del Estado. Luego, cuando se desestima eso, hacia los años 60 se empieza a hablar ya de grupos étnicos, se cambia el discurso, ¿verdad? Y otra cosa, que en 1955 el gobierno de Juan Manuel Galvez fundó la Oficina del Folclor Nacional, luego que Rafael Manzanares visitara varias regiones del país, incluyendo el lugar donde exactamente estoy ahorita en este momento, que se llama Cacautare, donde se recopiló el sique, el palito verde, el garrobo y un montón de danzas, ¿verdad? Muy, muy conocidas, y que todos los grupos de danza folclórica a nivel nacional las conocen. Aquí la Ubaldina Suazo, Rosa Suazo y toda esta gente. Entonces, y asimismo Manzanares lo hizo en otras regiones del país, fue a Occidente,
visitó distintas partes, hizo la recopilación y se plantea el tema del folclore, ¿verdad? Algo que ya venía haciéndose en otras partes del mundo. Por ejemplo, la Oficina Folclore de Londres se fundó en 1848, vean la distancia de tiempo, casi de 100 años después se fundó la Oficina de Folclore en Honduras. Entonces se plantea todo el tema del folclore, el tema de los grupos étnicos, y creo que alrededor de eso todavía sigue subsistiendo la narrativa identitaria que plantea el Estado. Correcto. Cuando usted nos hace la separación, y esto es importante para nuestros televidentes, licenciado Soriano, entre la identidad cultural y la identidad nacional, ¿cómo fortalecer a este ciudadano en ambas? Bueno, yo creo que el Estado debe de jugar un papel muy importante. ¿Y cómo lo debe de jugar? Dando cobertura social a la población. Si la población tiene acceso a la cobertura que el Estado institucionalmente le debe garantizar, como es educación, salud, todos los elementos que haga que esa persona se sienta que existen instituciones y que hay un régimen institucional al cual él es beneficiario y también obedece pues a deberes de vivir en esa colectividad. Yo creo que en la medida que el Estado genere esas plataformas, creo que se puede ir induciendo a que la población pueda tener mayor arraigo del espacio territorial donde vive. Y por supuesto que este es un trabajo en conjunto, instituciones del Estado, instituciones locales, los ayuntamientos deben de jugar un papel muy importante, ¿verdad? De promulgar la participación comunitaria, la colectividad, que existe ese sentido comunitario. Si algo podemos nosotros caracterizar la sociedad en que vivimos en escala global, es la hiperindividualización del ser humano. Y para vencer eso necesitamos entonces que las instituciones asuman la capacidad de generarle espacios de expresión y de convivencia comunitaria a las poblaciones. Solo así vamos a poder nosotros tener ese arraigo colectivo, esas costumbres que nos hagan sentir orgullosas de nuestros antepasados. Entonces son un montón de elementos, licenciado, que podemos poner en la mesa, pero hay mucho, pero mucho trabajo que hacer, en el sentido de que si la institucionalidad pública, los grupos organizados de sociedad civil, los patronatos en las aldeas, en los cantones, las escuelas, los ayuntamientos, que deben de jugar un papel muy importante, por ejemplo, en la partida del gobierno del Estado central al Estado local. Hay parte de esos presupuestos están destinados al tema cultural, al tema educativo. Se tiene que generar un compromiso de todos los sectores para poder salvaguardar nuestros principios colectivos, que eso es lo que nos identifican como nación. Nuestras formas de hablar, nuestras formas culturales, nuestras comidas, nuestras convivencias colectivas. De todo eso debemos de sentirnos orgullosos, pero sí se necesita un trabajo conjunto de todos los sectores, pero rectorado por el Estado, que debe de asumir esa responsabilidad. Licenciado Soriano, ustedes los historiadores hablan mucho del Panteón de los Héroes. ¿Qué papel juega este Panteón de los Héroes en la identidad de un país? Bueno, esa es una gran pregunta, porque los reformadores liberales crearon el Panteón de la Patria como parte. Se me olvidó mencionárselo hace un momento cuando estábamos hablando, que le di ese brochazo histórico de cómo se fue constituyendo la narrativa identitaria del Estado. Por supuesto que los héroes, el Panteón de los Héroes es parte de esa construcción que los reformadores liberales, sobre todo el gobierno del presidente Soto y el ministro Rosa, que fueron los que moldearon la idea de darle estructura al Estado. Y por supuesto el tema de la narrativa del Estado es sumamente importante en esa construcción. Y entonces el Panteón de la Patria era para explicarle a la población quiénes habían sido los responsables de haber construido el origen de la nación. Y por supuesto que podríamos cuestionar por qué se eligieron a unos personajes y se excluyeron a otros, que es una discusión que hace unos días dialogaba con una periodista de la prensa escrita en una entrevista sobre este tema, por qué se eligieron a uno y se dejaron a otro. Yo le decía, sin duda los que están ahí en el panteón tienen el mérito. Lo cuestionable es por qué dejaron afuera a otro. No vamos a discutirlo quizás por tiempo en ese momento, pero sí yo le podría decir que Francisco Morazán y José del Valle tienen un papel insoslayable en ese Panteón de la Patria, por las figuras enormes que ellos dos representan, ¿verdad? Uno,
en el tema intelectual, que era una de las figuras intelectuales más importantes del continente en ese momento, y el otro por ser una figura revolucionaria que intentó construir la patria grande de América Central, ¿verdad? O sea, tienen un papel que nadie lo podría cuestionar. De ahí las otras figuras que están en el panteón, pues sin duda ocupan un papel muy importante. Herrera, por ejemplo, ¿verdad? Es el primer jefe de Estado, luego de que Tegucigalpa y Comayagua llegaran a un convenio en 1824, decidieran en un punto intermedio generar el proceso constituyente y instalar el primer congreso, que es Cedro, que queda a la mitad entre Tegucigalpa y Comayagua, ya que las dos ciudades estaban confrontadas, y se elige como primer jefe de Estado. Sin duda es una figura que estuvo en el proceso de independencia, ¿verdad? Y ahí tenemos al padre Trinidad Reyes, que es una figura que jugó mucho en el tema también intelectual y en el tema formativo de la educación. Apadrinó al grupo de jóvenes que plantearon el proyecto de crear la universidad, que ahora es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y uno de los que por algunos historiadores ha sido un tanto cuestionado es el general José Trinidad Cabañas, ¿no? Porque sí, fue un fiel soldado, hablan de que fue un hombre honesto, un hombre visionario que planteó el tema del ferrocarril interoceánico. También fue un hombre que mantuvo los principios liberales hasta el final de sus días, intentó hasta su último momento político restaurar la República Federal y pues yo le veo que sí tiene el mérito, ¿verdad? Probablemente, como le digo, se quedaron algunos afuera y el último que llegó al panteón fue el Empira, producto de lo que le mencionaba hace un rato, del indigenismo, de todo este argumento que se va a generar en las primeras décadas del 20, que es reivindicar el pasado indígena, ¿verdad? Y la descendencia indígena que teníamos, por lo menos así se planteaba en la narrativa, en los círculos intelectuales de la época y políticos de la época, y por tanto, el Empira es el último que asciende al panteón de la patria. En la narrativa del Estado se habla que es el primer defensor de la soberanía, pero la verdad que Honduras no existe como Estado ni como nación en ese momento. Lo que el Empira lucha es por su territorio, ¿no? por los derechos ancestrales de los indígenas del occidente, sobre todo los lencas, sobre sus valores culturales. Entonces una lucha por los valores y por los derechos de esas poblaciones aborígenes frente al invasor extranjero, que en este caso sería los recién llegados españoles que habían instaurado en el territorio una estructura de gobernanza que sometía a los indígenas al régimen de encomienda. Entonces esa es la lucha del Empira contra ese régimen de encomienda. Así le podría describir así rápidamente todos los personajes del panteón de la patria. Correcto. Licenciado Soriano, aquí la interrogante es ¿por qué en el último centenario no se han sumado más próceres a este panteón de la patria, más héroes a este panteón de la patria? Bueno, generalmente en todos los países los héroes están más vinculados a la génesis del propio Estado. Por supuesto que si nosotros valoramos, si hacemos una retrospectiva del 2021 para atrás, nosotros podremos encontrar hombres y ahora muchas mujeres que han jugado un papel muy importante desde los últimos 100 años por lo menos, con mucha claridad. Podríamos ir encontrando una gran cantidad de figuras que han aportado mucho a la cultura y a la sociedad hondureña. Sin embargo, en la estructura y en la narrativa de los estados modernos que breva en el liberalismo decimonónico, la visión de los héroes está más vinculada a la génesis del Estado. Entonces, generalmente por eso es que tenemos esa visión de una manera más simple, quizás en número de personas, porque imagínese usted, tuviéramos un panteón de la patria de 100 personas. Yo creo que sí se podría plantear un segundo panteón probablemente, no lo sé yo, esto tendría un tema que se podría discutir, en el sentido de que se podría plantear un segundo panteón de hombres y de mujeres que han contribuido a la defensa de la soberanía nacional, a la defensa de los bienes culturales, a la defensa de los derechos de la ciudadanía, de los derechos humanos, etcétera. Entonces podríamos nosotros construir eso, por supuesto, no le veo nada malo, podría ser una idea, se debe de reivindicar, se debe valorar que los niños en las escuelas conozcan a esos hombres y mujeres. Yo creo que sí se podría hacer. O sea, yo estoy también del criterio, licenciado y profesor Arnulfo, de que hay que bajar muchas veces
del bronce y del mármol de Carrara, porque es mármol de Carrara donde están esculpidas estos bustos en el centro de Tegucigalpa, a estas figuras, ¿verdad? Y ponerlas a reflexionar, ponerlas a dialogar con nosotros. Eso sería un ejercicio muy bonito que se le podría enseñar a los niños y a los adolescentes en el sistema primario y secundario. Claro, para de esa manera tenerlos como ejemplo y seguir esos pasos. Muchas gracias, licenciado. Ya voy a regresar con usted hasta esa bella y pintoresca comunidad de Cacautare, en el municipio de Pespire, en el departamento de Choluteca. Mientras tanto, le doy la palabra al historiador, al licenciado Arnulfo, para que nos explique lo relacionado al indio Lempira. Compártanos, por favor, licenciado. Bien, buenos días, y siempre es un gusto también compartir con el profesor Edgar Soriano, con el cual pues hacemos trabajo en equipo en el departamento de historia. Realmente tal como él lo plantea muy bien, ¿verdad? Hace una visión histórica de estos inicios, de esta identidad, y hoy, por ser 20 de julio, dedicado a lo que es el Día del Lempira, voy a intentar un poco, como usted lo dijo, licenciado Leonel, al principio, de identificar, hay mitos, hay leyendas en relación al Lempira, ¿no? Dentro de este imaginario, de este panteón de héroes, como bien lo comentaba el maestro Soriano, es como el último héroe en la lista, ¿no? Y podemos hacer, incluso hablando de una lista, contar con los dedos cuántas esculturas hay de Lempira, por ejemplo, en Tegucigalpa. La gente ni las identifica, ¿no? Hay unas que están perdidas por ahí, algún busto que está, sobre todo en la escuela Lempira, al cual tuve el honor de estudiar en esa gran escuela, la Escuela de Varones Lempira, de las más antiguas de Comayagüela. Y luego el que está en el Congreso Nacional, que fue prácticamente justapuesto en la zona, ¿verdad? Sin ningún decreto ni nada, fue por el movimiento de indígenas. Entonces, prácticamente había una escultura en honor a Lempira aquí por el Seguro Social de la granja, pero desapareció y no sé cuál es su paradero. Entonces, eso nos dice mucho, ¿no? De estos personajes, sobre todo sobre el caso de Lempira. Pero bueno, vamos a hablar un poco. Y si me permiten voy a compartir una presentación que tengo para ilustrar más esta temática en relación al Lempira, ¿no? Como bien lo hizo el maestro Soriano, una contextualización de lo que es el caso de estos personajes. No sé si están viendo la presentación en este momento. Corra la siguiente, por favor, licenciado. Oye, permita, sí, tuve un pequeño problema acá, pero aquí vamos ahorita. Compartir. Creo que ahora sí, vamos a verlo. Ahí la tenemos, listo. ¿Lo tenemos? ¿Completa la pantalla? Sí. Okay, la escuchamos. Perfecto. Entonces, viendo aquí en esta imagen, voy a ponerla acá. Aquí creo que estamos bien, ¿verdad? En toda la pantalla. Bien, viendo en este mapa, es un poco la ubicación que tenemos de nuestras poblaciones indígenas que se encuentran en Honduras, o no registradas. En la parte occidental de Honduras, la población maya, ¿verdad? En la parte norte, jicaques, en la parte oriental, los payas, los sumos, tahuacas, y vemos toda esta división que es la población lenca, que es la población indígena mayoritaria que hay en Honduras antes y después de la llegada de los españoles. Y hay que destacar aquí un poco, recordando que en el año de 1502 es cuando pasa Colón por las costas del Caribe hondureño y llega a la isla de Guanaja. Ahí comienza la historia de esta época colonial, ¿no? A partir de 1502. Pero lo interesante es que hasta 1524 aproximadamente, pasaron 22 años que Honduras no era tan importante para los españoles. Después movieron su visión hacia lo que es Honduras. ¿Por qué? Por dos elementos importantes. Uno, porque recordemos que Honduras tiene una de las costas del Caribe más extensas de Centroamérica. Y el comercio en la época colonial se movía realmente por el Caribe. Todo lo que iba o venía de España pasaba por el Caribe. Entonces Honduras ahí se vuelve un lugar importante.
Por eso no es casual que los españoles, las primeras ciudades que fundan, son ciudades costeras, en el caso de Trujillo, Moa y toda esta zona norte, ¿no? Pero con la intención, más que todo, porque Honduras se convierte en un sitio estratégico en el Caribe, uno, y dos, por haber encontrado oro, ¿no?, en forma acuífera en los ríos. Entonces, eso es lo que llama la atención de los españoles para ingresar o empezar a fundar ciudades. Recordemos que primero es un descubrimiento, ¿no?, y siempre lo ponemos entre comillas o signos de interrogación. Luego es una conquista, que fue una conquista a la fuerza, fue una conquista militar que casi duró 80 años. Y finalmente viene lo que es la colonización, que es cuando ya los españoles se instalan en Honduras. Y claro, no es que fueron bienvenidos y que los indígenas hicieron carnavales en torno a eso, sino que básicamente se convierte en una zona con muchos conflictos, ¿no? Y cabe destacar que hay algunos personajes, en este caso, por ejemplo, defendieron pues a los indígenas. Quisiera mencionar al fray Bartolomé de las Casas, que fue uno de esos personajes que contribuyó de mucho a los derechos de los indígenas. Y al lado tenemos acá la famosa, en la ciudad de Gracia, la audiencia de los confines. Recordemos que la audiencia de los confines era la encargada de aplicar la justicia en la Centroamérica. Fue la primera en Honduras, la que se fundó en la ciudad de Gracias, el Empira actualmente, que antes se llamaba Gracias a Dios. Entonces vemos cómo Honduras se empieza a volver importante para los españoles, pero también esa importancia económica, política, trae consigo problemas de tipo social, ¿no? También, ya para 1536 llega el lugarteniente de Cortés, don Pedro Alvarado, que no podemos olvidar a don Pedro Alvarado porque tiene que ver mucho con fundaciones como San Pedro Sula, como Gracias, quien acompañado de 80 soldados y 3.000 indígenas, aliados de los españoles, conquista la zona de Sula y funda, entre otras ciudades, la ciudad de San Pedro Sula. Entonces, si observamos, son 80 soldados españoles, claro, con armas de fuego, caballos, cañones, y 3.000 indígenas aliados. Por eso la gente se pregunta, ¿cómo es que los españoles dominaron América si aquí había más población indígena? Porque entre los mismos indígenas habían conflictos, encuentros bélicos entre ellos, y por lo tanto algunos se aliaban con los españoles para ver si podían liberarse de otros grupos que la estaban dominando, ¿no? Entonces la zona, o Honduras, se vuelve una zona conflictiva. Es una zona que hay, recordemos que aquí se dan lo que se llaman las plataformas de conquista. Vienen españoles del Pacífico, vienen españoles del norte, del sur, y llega a Honduras, y aquí se convierte como una especie de un ring de pelea, porque todos quieren llegar a dominar esta zona, a tal punto que Hernán Cortés también hace lo suyo desde México. El gran conquistador de México también quiere posesionarse de estas tierras hondureñas. Toda esta situación exasperó a la gente de Honduras, llegaron al punto de solicitar ayuda al gobernador de Guatemala, don Pedro Alvarado, por medio del tesorero, también Diego García de Celis, para que interviniera a favor de ellos, y don Pedro de Alvarado atendió la solicitud y resolvió ir personalmente a auxiliarlo. Miren, tantos problemas que había acá, que al final vienen don Pedro Alvarado, y una vez que está en Naco, se encargó del mando de la provincia de Honduras ante la renuncia de Andrés de Cereceda, y nombró oficiales de justicia y dictó medidas para pacificar el país. O sea que Honduras, con este nuevo, en 1524, con todo estos encuentros de todos estos españoles, se volvió una zona de conflicto, tanto entre los mismos españoles y también el de los españoles contra los mismos indígenas. Es por eso que para 1537, aquí ya para la época del Empira, Francisco de Montejo fue nombrado gobernador, y al llegar a Honduras anuló todas las reparticiones de tierras hechas por don Pedro Alvarado. Entonces aquí vemos conflictos entre los mismos españoles, y por eso su capitán Alonso de Cáceres fue el responsable de sofocar estos movimientos indígenas entre 1537 y 1538, que aquí estos movimientos eran dirigidos por el cacique Lempira, ¿no? El nombre realmente el nombre de Lempira, la gente dice, bueno, Lempira, ¿qué significa? Es el señor de las sierras. Es como una especie de un título que él tenía, no es que se llamaba Lempira Hernández, Lempira Rodríguez, nada de eso, sino que es un título que él tiene, y el nombre original era El Empira, ¿no? O sea, que después los españoles todo lo buscaban como castellanizarlo, ¿no? De alguna forma.
En 1539, por eso Montejo y Alvarado tuvieron serios desacuerdos sobre la región, lo cual llamó al Consejo de Indias y Montejo se fue a Chiapas y Alvarado se convirtió en gobernador de Honduras. Estoy solo hablando un poquito del contexto que se estaba desarrollando para esa época. Entonces, problemas entre los mismos españoles, problemas entre los indígenas con los españoles, y por eso que se da este movimiento importante de este cacique. Este es el contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo, recordemos que Antonio Herrera y Tordesillas, que este era pues vamos a decirlo así, un cronista, iba escribiendo las cosas que estaban pasando, hizo un documento que se llamaba Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Se editó en el año de 1615, y entre la página 101 y 102, ¿qué comenta del Empira? Él es el que empieza a hablar del Empira, dice, el soldado de las ancas, esta es la forma que nos han enseñado, la primera forma como murió el Empira. El soldado de las ancas le apuntó, cuando vio la ocasión y le dio a la frente, cayó el Empira rodando por la sierra abajo. Con esta muerte del Empira le levantó gran alboroto y confusión entre los indios, porque muchos huyendo se despeñaron por aquellas sierras y otros luego se rindieron. Aquí esto, después lo vamos a comentar con el maestro Soriano, es cuestionable, ¿no? Y cuando se habla que venía el soldado montado en el anca y de repente sacó un banderín blanco y que como símbolo de paz, y que el Empira se asomó y que el otro se escondió y le dio con el arcabuz en la frente y que el Empira rodó y por eso nunca se encontró el cuerpo, ¿no? O sea, siempre cuestionamos los historiadores este tipo de actividad, y la gente en particular, que es posible que el Empira entendiera lo que significaba un banderín blanco, que significaba paz, o un acuerdo de paz, una capitulación. Idea, ¿no? No tenemos nada de idea de eso. Y cómo es eso que el Empira, cuando lo matan, los demás que lo acompañan a él se tiran desde ese despeñadero. O sea, son cosas que los españoles cuentan como una historia de esas para alcanzar quizás méritos. Es más, incluso en este libro, en este documento de la Historia General de los Hechos de los Castellanos, en las Islas y la Tierra Firme del Mar Océano, de Antonio Herrera y Tordesillas, describe al Empira. Dice, imagínate, era de mediana estatura, dice, espaldudo y de gruesos miembros, bravo y de buena razón, y que incluso hasta dan cuántos años tenía cuando él murió, dice, y tenía aproximadamente de 38 a 40 años, de 38 a 40 años, es como una descripción que hacen del Empira, ¿no? Según sus rasgos uno lo ve obviamente de población totalmente lenca, ¿no? Y aquí tenemos este pequeño documento donde habla, me lo proporcionó el colega Denis Portillo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entonces, él dice, el gobernador y capitán llamado don Francisco Ventoras envió a Rodrigo Ruiz y otros españoles a la fuerza española llamado Cerquín. De 2,000 hombres con mano armada nos dieron una guasábara, dice, que un indio capitán de las dichas fuerzas llamado el Empira, que simplemente sería el Empira, les animaba y decía que no diesen la paz, sino que los matasen y diesen la guerra. Documento histórico importante. Recordemos que Rodrigo Ruiz, él quiere probar méritos, él quiere, está en momentos difíciles económicos y quiere pues una pensión vitalicia, y necesita lo que se llama la probanza de méritos. Y esta probanza de méritos la inicia el 18 de enero de 1558 y consta más de 90 folios. Y está catalogado en el Patronato Regio de un documento del Archivo General de Indias en Sevilla. Y aquí vemos el fragmento de la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz, tomado del Museo de la Identidad Nacional, donde él dice que él peleó cuerpo a cuerpo con la Empira, ¿no? Es decir, esa es la otra versión. Aquí lo tenemos a Rodrigo Ruiz, donde dice: yo, el dicho Rodrigo Ruiz, procuré entrar en el dicho escuadrón de los enemigos con mi espada y rodela, y fui a la parte y lugar donde estaba el dicho capitán el Empira, el que traía vestida y las armas de los españoles, que había muerto, y peleando con él le maté, le corté la cabeza y la cabeza di al general en sus manos. Imagínense, ese es el relato que hace Rodrigo Ruiz. Este lo expone en la probanza de méritos en el año de 1558.
Este personaje que ven ahí, él dice que él peleó prácticamente cuerpo a cuerpo con la Empira, le cortó la cabeza, la mostró a los indígenas y así fue como él lo mató y le dio la cabeza al general, a los generales Armando, la cabeza del Empira. Y el colega que dio goce, el doctor Mario Felipe Martínez, fue el que encontró este documento en el Archivo General de India, donde le notifica a una antropóloga que hay un documento que habla acerca de Honduras y el caso del Empira. Entonces él escribe un pequeño libro llamado Los últimos días del Empira y otros documentos. El conquistador español dice que venció al Empira, que sería en este caso Rodrigo Ruiz. Entonces este es, como vamos a decirlo así, la segunda versión cómo murió el Empira. Tenemos la que habla Antonio de Rey y Tordesillas. El problema es que la primera versión, Antonio de Rey y Tordesillas, es un personaje que escribe esa historia casi como 40 años después de la muerte del Empira. Prácticamente hay una desconexión, no presenta documentos, hay documentos, pero es como cuando uno le cuenta una historia que dice, que dijo, que le dijeron. Entonces, la ciencia histórica ahí, pues, no se manifiesta en gran medida, en un buen porcentaje, y por eso nos hace dudar. Pero tenemos esta otra versión, donde Rodrigo Ruiz dice que peleó cuerpo a cuerpo con la Empira, ¿no? Por eso la Empira, la construcción, y bien lo comentaba el maestro Soriano, la construcción oficial del mestizaje y la identidad nacional, hay 3 actos que oficializan esa consolidación de la Empira como un símbolo nacional. Eso es muy importante. Por ejemplo, el himno nacional, en el año 1915, se pone a la Empira como un personaje, de hecho ni siquiera aparece las hazañas heroicas de Francisco Morazán, Dionisio de Herrera y todos estos personajes, sino que más que todo en el caso del Empira, ¿no?, que aparece en el himno nacional. Y 2, al dar su nombre a la moneda nacional en el año de 1926, aunque recordemos que aquí hubo una elección en el Congreso Nacional, si se iba a llamar la moneda Morazán o si iba a llamar la Empira. Obviamente el Empira con todas sus hazañas, con toda esa resistencia que mostró a los españoles, que no fue el único, recordemos, no fue el único líder indígena, no fue el único cacique indígena que se opuso a la colonización española. También tenemos a Sicumba, Pixacura, Copán Galel, Benito. Hay una gran cantidad de indígenas, líderes que también se opusieron, pero lo importante es que el Empira fue un movimiento bastante fuerte, ¿no? Y muy bien lo dice el maestro Soriano. El Empira no defendió la soberanía nacional, no tenía ni idea de lo que Honduras era. Bueno, Honduras no existía como tal, ¿no? Él defiende su territorio, básicamente, que es lo natural. Y finalmente, este lienzo se oficializa en 1928. Entonces, aquí nos empezamos a conectar con este personaje, ver incluso la población, una población mestiza con esos elementos indígenas. Y en este fragmento del decreto 102, por el que se establece el Empira como la moneda nacional, que fue decretado en la Gaceta en 1926, donde habla acerca de que se adopta la unidad monetaria de Honduras, el Empira, al igual dice el dólar de Estados Unidos de América, o sea, el valor representado en 0.836 gramos, o sea, 836 miligramos de oro, de 900 milésimos de fino. El Empira está dividido en partes llamadas centavos. O sea, eso es lo que aparece cuando ya se decreta oficialmente el uso de la moneda del Empira. Vemos en estos billetes, el billete de 1951, por ejemplo, cómo aparece con la famosa pluma, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué le ponía una pluma? Recordemos que la pluma básicamente es para los indígenas de Norteamérica, son los que utilizan las plumas. No tenemos evidencia que los lencas utilizaban plumas. Después se le quita la pluma y mucha gente hablaba que se había desplumado el indio en relación a que había bajado el precio en relación al dólar. Pero realmente los indígenas lencas no utilizaron plumas, ¿no? Es decir, ellos, su vestimenta era diferente a los indígenas de Norteamérica. Entonces vemos esos cambios. Pero aquí entra un poco en la moneda del Empira, que se determinó que el billete de 5 lempiras siempre iba a ir la figura de Francisco Morazán, y hasta la actualidad lo es. Los otros han ido cambiando. Pero si ustedes observan, en este billete de un lempira, donde aparece el lempira en la parte frontal y en la parte trasera, aparece ya lo que es el campo de pelota, la escalinata, lo que se hablaba un poco del tema de la mayanización que hablaba el maestro Soriano.
aunque la mayanización no comenzó para esa época, sino que comenzó desde que llegó el primer rey de Copán, Jacques Comeau, a Copán. O sea que él trajo todos esos elementos mayas a Copán, o sea que comenzó desde el 426 después de Cristo en adelante. Vemos por eso la fuerza que tiene la cultura maya. Entonces hay varios elementos. Uno que es básicamente el tema del empira, pero también por otro lado tenemos el tema de los mayas de Copán. Entonces todo esto nos dice, bueno, entonces al final este personaje se mantuvo a flote de una u otra forma porque pues nos identificamos más con personajes lencas que con otro tipo de personajes. Finalmente, el decreto que se establece, que el 20 de julio, el Día del Empira, esto fue realmente en el año 1996, aparece en la Gaceta como algo oficial, donde se declara la fiesta cívica nacional el 20 de julio, el Día del Empira. Dice, los centros educativos de todos los niveles del sistema educativo nacional deberán conmemorar esa fecha con sus alumnos, maestros, padres de familia, y bueno, es lo que comenta ahí el decreto, que se considera que la memoria de la personalidad sobresaliente del empira ha de ser poderoso estímulo para desarrollar el verdadero espíritu cívico que contribuya a la unidad nacional, y que el empira ha de ser tenido siempre como el símbolo de la vida nacional en el cual se inspiren las generaciones hondureñas. Eso es lo que habla acerca, en forma general, ese decreto de 8096 acerca del caso del empira. Entonces es interesante pues ver cómo vamos evolucionando y cómo se va replanteando este tema del empira, pero yo reitero, nos hace falta conocer un poco más esa historia, y por eso traté un poco de dar estos elementos históricos para ver estas dos versiones. Y siempre la gente pregunta, entonces, ¿cuál es la verdadera versión? Bueno, necesitan hacer estudios históricos de investigación más a profundidad, pero aquí creo que lo más importante, con esto termino, lo más importante es que el personaje existió, no fue un mito, no fue una falacia, no fue algo que se inventaron, no fue el único, cabe destacar, no fue el único indígena que se resistió al dominio español, pero que apareció en la escena política a tal punto que los españoles lo registran en sus documentos como una resistencia de las más fuertes que hubo en ese momento. Y fue el liderazgo que tuvo el empira de poder unir incluso a sus enemigos, entre comillas, los mismos indígenas que peleaban entre ellos mismos, pues, unirlos para mantener esa resistencia en contra de la población, de los conquistadores españoles. Claro, con todo ese análisis histórico que usted nos presenta hoy, profesor Arnulfo, queda totalmente claro que el empira sí existió. Sí me gustaría que nos compartiera la población para esos entonces. ¿Cuál era la población de Honduras o cuál era la población de la tribu que representaba la empira para esos entonces? El dato exacto en este momento no lo tengo, pero realmente la población mayoritaria siempre, desde épocas prehispánicas, es decir, antes de llegar a los españoles, siempre fue realmente lenca, ¿no? La población lenca. Tenemos incluso la evidencia más antigua de los primeros lencas en la ciudad de Marcala, en la Cueva del Gigante. Estamos hablando de casi 9.800 años antes de Cristo. Es decir, esa no solo es la población más antigua de Honduras, es la población más antigua de toda Centroamérica, probado científicamente con pruebas de carbono 14, y hay un trabajo de Timothy Schiffer que hizo su tesis doctoral estudiando sobre la Cueva del Gigante. Entonces la población lenca se movió por toda la zona. De hecho, la población que tenemos en Los Naranjos, en el lago Yohoa, en la zona de Yarumela, bueno, es que Honduras es una zona totalmente lenca, y eso es lo que destaca en estos datos demográficos, y fueron los españoles se enfrentaron con la población lenca realmente en principio. Después los demás grupos que vivían prácticamente en las selvas, en las zonas orientales, en el norte. Recordemos que en aquella época pues el norte era una zona inhóspita, insegura, ¿no? Por eso que los españoles, cuando vienen a fundar ciudades, maestro Soriano, usted lo sabe muy bien, fundaron ciudades en valles, en planicies. No les importaban las zonas selváticas, porque lo que andaban buscando era básicamente oro y plata, ¿no? El botín indiano, oro y plata, mano de obra y tierra. Muchas gracias, profesor Arnulfo. Definitivamente una gran cátedra
de historia nos ha presentado usted sobre nuestro héroe nacional Lempira. Profesor Soriano, voy con usted a Zacacautare, la tierra donde se cultiva el mejor mango que produce Pespire, me dice aquí nuestro compañero Alex Murillo. Y la pregunta acá es la relación que existe entre la identidad nacional, la memoria histórica y también la identidad nacional. O sea, la relación entre identidad nacional, la memoria histórica y la conciencia histórica. Por favor, si nos los puede establecer. Bueno, creo que todos esos términos están vinculados. O sea, la memoria histórica significa que la colectividad no debe olvidar hechos que han sido vitales en la construcción del país, en la construcción de la nación, en la construcción de la cultura. Y por supuesto que al mantener viva esa memoria, que el Estado por supuesto tiene que participar institucionalmente, que la colectividad debe participar por supuesto en esa concepción de mantener viva esa memoria, y eso por supuesto genera conciencia. ¿Qué sería la conciencia? Porque estos términos pueden ser relativos, pero si los podríamos caracterizar, ¿qué es la conciencia? La conciencia es tener claridad del espacio territorial donde vivimos, tener claridad de lo que sucedió en el pasado, de quiénes fueron esos ancestros y qué fue lo que construyeron, cuáles fueron sus aportes a la construcción colectiva de la comunidad y de la nación. Entonces podríamos plantear por ahí el tema de la conciencia. Y el tema de la identidad pues ya entra en el plano de las instituciones, que las instituciones del Estado tienen que trabajar fuertemente en eso. Correcto, sí. Muy importante todo esto, y la verdad de que la juventud es importante que conozca toda esta historia, porque conociendo la historia sabemos cómo se formó un país y sabemos la importancia que tiene el hecho de esta identidad, tanto la identidad nacional como también es importante la identidad cultural, porque de esto ahí viene todo el arraigo que nosotros tenemos. Tengo otra interrogante más para usted, sí. Profesor Soriano, y nos gustaría, ¿dónde entra en la parte acá la construcción oficial de un mestizaje y la identidad nacional? Cuando entra todo este proceso, y aquí entra la conquista y luego se da la colonización, que ya los explicaba el profesor Arnulfo anteriormente, y donde dice de que pues no fue tan pacífica, hubo algunas zonas del país donde los aborígenes lucharon frente a frente con los españoles. Mire, la historia es fundamental. O sea, usted me planteaba hace un momento el tema de la memoria y la conciencia. O sea, si conocemos la historia, por eso es que es tan importante que se lleve en clases de historia en todos los niveles, ¿verdad? Tanto en el nivel primario, el secundario y el universitario, porque es importante que la ciudadanía conozca los elementos torales de la construcción de la historia de la nación. Honduras, por supuesto, como parte de una historia continental y subcontinental, podríamos dividirla en tres grandes etapas de la historia, ¿no? Esa época prehispánica, que es quizás la más larga en el tiempo hasta el momento, ¿verdad? Bien lo decía el profesor Arnulfo, ¿verdad? Hay estudios de la Cueva del Gigante, ¿no? Estamos hablando de 9000 años, ¿no? Estamos hablando antes de nuestra era, o sea, estamos hablando de un periodo milenario, o sea, de muchos milenios de historia prehispánica que poco conocemos. Y esto se debe a cierta debilidad de parte de las instituciones estatales de tener espacios para la investigación. Aquí se carece de un montón de estudios, ya sea lingüístico, ya sea arqueológico. Generalmente son universidades externas las que han hecho trabajos, muchos de ellos no han sido traducidos en su totalidad, y los profesores entonces pues, no tienen ese conocimiento para poderlo transmitir en los sistemas educativos que mencionaba anteriormente. Entonces, luego tenemos el periodo colonial, que sí hay más estudios, tenemos un poco más claridad de ese contacto violento, de esa invasión violenta y de la instauración de un régimen administrativo español que por supuesto generó una serie de elementos socioculturales, de hibridismo cultural, de estrategias de pensamiento mestizo, etcétera, que fueron definiendo nuestra
nuestra identidad cultural, nuestra mixtura, nuestro pensamiento mestizo, porque cuando hablamos de mestizaje no estamos hablando de un tema netamente genético, y esto Sergei Grunzinski lo explica muy bien, estamos hablando de elementos de carácter cultural, que es lo importante, ¿no? El tema cultural, los humanos hemos sido muy dados a vincularnos, grupos vinculándose con otros, y esto desde tiempos inmemorables, cuando todavía no existían las comunidades, mucho menos las civilizaciones. Entonces, es una historia que nosotros la podemos identificar claramente porque nos identifica a nosotros, hay más estudios, tenemos un archivo nacional, hay un archivo general de Centroamérica en Ciudad de Guatemala, están los archivos españoles, sobre todo el archivo de las Indias o el archivo de Madrid, tenemos mucha información aquí que nos permite poder ir construyendo la historia colonial, hay mucho estudio, y luego, por supuesto, el periodo republicano, ¿no? Que es un periodo también que tenemos que seguirlo estudiando. El profesor Arnulfo sabe que actualmente hay un compromiso de la carrera de Historia de la universidad con el objetivo de ir trabajando a través de los talleres de los estudiantes de último año temas que han sido poco estudiados, como por ejemplo el tema de la independencia y el tema de la federación, porque recordemos que vamos a estar toda esta década en bicentenario, ¿no? El otro año es el bicentenario de la anexión a México. El siguiente año es la separación de México y la convocatoria constituyente. El siguiente, el 2024 sería los 200 años de la primera constitución. Y ahí vamos a ir de bicentenario en bicentenario, y son periodos que tenemos que seguir estudiando mejor para comprenderlo, porque ha habido muchos mitos. Y me alegra que usted haya titulado el programa de esa manera, porque uno de los trabajos que nos enfrentamos los historiadores, de ver de qué manera desmontamos, descolonizamos muchas cosas también en la construcción del pensamiento, en la construcción de las narrativas, para tratar de tener otras visiones de la historia, para poder tener una mejor reconstrucción. Entonces, en todo este largo periodo histórico, los hondureños debemos de sentirnos orgullosos, ¿verdad? Estamos hablando que nuestros genes tienen miles y miles de años, y es algo que nos debe de sentir de orgullo. Aquí, en el periodo colonial, producto de las narrativas hegemónicas de los colonizadores y de las nuevas élites novohispanas que instalaron estos territorios, empezaron a tener el peyorativo indios, ¿no? Ver con desdén, ¿no? a lo indígena, y nosotros somos indígenas, somos nativos de este territorio, y es algo que debe llenarnos de orgullo y de conciencia del espacio donde estamos habitando, y no sentirnos agredidos porque alguien nos diga esto es indígena, ¿verdad? Si somos de aquí, nacimos aquí. Yo no creo, Lick, que usted haya nacido allá por Sajonia, ¿verdad? Usted nació aquí en el sur, ¿verdad? Sí, somos casi vecinos. Bueno, somos vecinos, la claro. verdad. Correcto. San Antonio de Flores, de Pespires, está bastante Correcto. cerca. Y conozco muy Somos bien de aquí, Cacautare. Y fíjese algo muy importante. Ajá. Tuve la oportunidad de conocer al señor Miguel Ángel, al profesor Miguel Ángel, como también a la profesora, creo que era Ubaldina. Sí, aquí enfrente tengo la casa de ellos, exactamente donde estoy. Sí, ellos... ¿Usted es nieto Ubaldina, de ella? Ella era hermana de mi bisabuelo, don Rosa Suazo, que también fue uno de los cerebros de la conformación del folclore acá, era mi bisabuelo. Correcto. Sí. Y yo tuve la Correcto, oportunidad, entonces y tuve la oportunidad también cuando trabajé de docente en Pespire, que un festival, por cierto, el primer festival de danzas folclóricas, llevaba el nombre de don Miguel Ángel, y el siguiente año lo llevó el nombre de la profesora Ubaldina. Y recuerdo muy bien que ambos presentaron toda una recopilación de danzas, al igual que también danzaron, y qué bonita esa oportunidad de ya unas personas jubiladas, unas personas mayores, pero muy importante el hecho de conocer esta historia, licenciado. Así es, sí, fueron personas de ese mestizaje profundo del pueblo hondureño, de esas interacciones colectivas, comunitarias, y creo que son los elementos que debemos de salvaguardar. Actualmente le comparto y espero que nos acompañe. Vamos a lanzar el próximo 31 de agosto, el sábado, en horas de la tarde, en el Parque Municipal, el proyecto estamos tratando de constituir anualmente un festival cultural y gastronómico, que va a ser el segundo fin de semana del mes de diciembre. Así va a quedar constituido anualmente. Entonces el sábado 31 va a ser el lanzamiento del proyecto en el Parque Municipal. Va a haber un acto cultural
y vamos a invitar a la gente ahí para que conozca esta propuesta. Claro, y esto es muy importante, el hecho de conocer todos estos antecedentes y todas estas personas que dedicaron y dieron mucho para que esto se conserve, esta identidad. Por cierto, aquí me consulta Alex si la profesora Egla Soriano es familiar suyo, que es una profesora destacada de la escuela Monseñor Turcios de Pespire. Sí, hemos de ser familia, ¿verdad? No tan cercana. Lo que pasa es que la familia esta no es tan numerosa, ¿no? Pero hay dos grupos, ¿no? Está el grupo ubicado en la parte central del municipio y está el grupo de Cacautare, que somos los dos grupos como más fuertes, ¿no? Dentro del municipio. Recordemos que también en otros municipios aledaños hay grupos. Ahí mismo en el departamento de historia tenemos una compañera que es de un municipio que colinda con este municipio, que es Orocuina. Entonces, ella también es soriana y nos decimos primos, pero la verdad es que como no somos muchos los que llevamos ese apellido, entonces por eso nos tratamos de esa manera. Sin duda tenemos vínculos con esta profesora, sí. ¿Hacia dónde avanzamos, profesor Soriano, en identidad justamente cultural rumbo a este bicentenario? Bueno, yo creo que lo preocupante es que en el país hay mucho temor, hay mucho desarraigo. Creo que los índices de la pobreza es lo que dañan bastante porque la gente se siente desprotegida, la gente se siente que no ve un futuro y esto es lo que preocupa porque cuando no hay arraigo, no hay claridad del espacio en que pisamos, no hay claridad de nuestros derechos como ciudadanos, entonces todo esto lesiona la posibilidad de tener, digamos, una visión del espacio comunitario, del espacio público como un bien de la colectividad. Entonces yo creo que en Honduras premia mucho el miedo, hay que vencer ese miedo. Probablemente en las comunidades se siente menos, pero en los espacios urbanos hay una degradación muy fuerte y muy preocupante, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando hablamos de identidades culturales, como se lo mencioné al inicio del programa, hablamos de todas las formas culturales, inclusive formas culturales que a nosotros no nos gustan, que pasan en la ciudad, son parte. Recordemos también que la cultura es híbrida, es dinámica, igual que la lengua. Nosotros no debemos tenerle miedo a ese diálogo que es un diálogo histórico de vínculos con otras sociedades regionales o del mundo. Yo creo que el problema está en perder el sentido comunitario, que un festival cultural, por ejemplo, que hay muchos en el territorio, y es un poco el proyecto que tenemos acá, es sumamente importante porque convoca a la colectividad, convoca a la conciencia de la memoria de los valores culturales del espacio comunitario, ya sea en el municipio o en el barrio. Yo creo que se debería de enfocar mucho en el tema de educación cultural en generar el espacio cultural comunitario como un elemento de diálogo comunitario para que no nos encerremos. Recordemos que en Honduras existe mucho la cultura del encierro, producto de todo el tema de la inseguridad, todo el tema de la degradación de la ciudad de la gente. Ahora vive en las ciudades, vive en espacios enrejados, con guardias de seguridad y cámaras por todo lado, ¿verdad? Entonces, y en todo lado, inclusive lo vemos ya en los espacios rurales, que la gente está haciendo enormes muros. Entonces vivimos en la cultura del encierro. Necesitamos rescatar el espacio de convivencia comunitaria. Y por supuesto que los festivales culturales, los espacios culturales, las fechas de conmemoración colectiva, comunitaria, cultural, es una alternativa sin duda para enfrentarse. Por supuesto que para enfrentar estos problemas necesitamos muchas reformas institucionales, muchas reformas sociales en el país. ¿Cómo podemos hacer para despertar más amor hacia el país, más sentirse orgulloso de haber nacido en este territorio patrio centroamericano? ¿Cómo sentirme yo orgulloso de ser hondureño? ¿Cómo cuando me preguntan a mí por Honduras, decir que Honduras es mi país, sentirme orgulloso y no de entrada hablar sobre lo malo que tenemos? Porque la maldad existe en todos los países. Solo que si lo comparamos, en unos hay mayor cantidad de incidencias y en otros hay menor cantidad de incidencias. Mire, yo tuve la oportunidad de vivir fuera y de compartir con personas fuera, lejos de acá, al otro lado del Océano Atlántico, y siento que cuando la gente está fuera se siente que el orgullo de hablar de su espacio territorial,
de la bandera, de aquel símbolo que une, y no digamos cuando jugaba la selección, ¿verdad? Que la gente Claro. siempre siente aquel espíritu, ¿no? De compañerismo, de colectividad y alegría, que a veces la alegría, cuando hay mucho desarraigo, mucho miedo, se pierde bastante la alegría, pero hablando de la alegría en términos de convivencia comunitaria, entonces yo pienso que las instituciones del Estado tienen una gran responsabilidad, tienen que generar los espacios, como le digo, todos los procesos de reforma, todos los procesos de impulsar los espacios para la ciudadanía tienen que partir del Estado, y si el Estado da esos grandes pasos y genera mecanismos para obligar a las municipalidades a asumir también esa responsabilidad, si, como le digo, este es un proyecto, esta es una responsabilidad, mejor dicho, conjunta de todos los sectores organizados, institucionales, medios de comunicación, etcétera, que permitan tener los espacios adecuados para que la gente se sienta en comunidad, se sienta en cofradía, y en la medida se vaya haciendo eso, estoy seguro que la gente va a sentir más arraigo, va a sentir más orgullo de conocer sus valores culturales y su memoria histórica. ¿Considera usted, profesor Soriano, que se debe de hacer un análisis, una revisión y un cambio en la currícula básica del país? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que se debe dar, yo sé que se ha venido trabajando hasta cierto punto en generar nuevas metodologías pedagógicas en el sistema educativo en todos los niveles, ya sea en el primario, secundario, e inclusive en el universitario. Sin embargo, yo creo que se necesita profundizar más, generar que el estudiante sea más analítico y que el estudiante no esté aprendiendo datos y datos y datos como si fuera una computadora, sino más bien generar otros mecanismos. El sistema educativo finlandés es un gran ejemplo, ¿no? Ellos tienen una construcción del juego, de aprender haciendo y de jugar mucho y de tener mucho espacio para la convivencia colectiva y el ocio. Entonces yo creo que sí se deben de replantear muchas cosas para que la gente entienda que lo importante de vivir en sociedad es la buena convivencia, la colectividad conjunta, el participar de forma conjunta, el construir de manera colectiva. Y yo creo que se tiene que caminar hacia una pedagogía mucho más liberadora, mucho más reflexiva. Muchísimas gracias, licenciado. Voy con usted, profesor Arnulfo, para que nos comparta. En el caso de las tribus, ¿eran personas de baja estatura, los lenca, a los que pertenecía al Empira? Si me puede repetir, que no la escuché bien. Le consultaba, profesor, de acuerdo a estos trabajos de investigación y de acuerdo a los escritos que aparecen en los archivos de India, en el archivo de Indias, en el caso de Lempira, sus descendientes y quienes formaban parte de esta tribu eran personas de mediana estatura, pero sí con mucha musculatura. Sí, de hecho, así lo describen en estos documentos históricos, y que pues es muy típico de la población de la zona. Incluso no solo lo observamos en la población lenca, también lo observamos en la población pues, icaques, mayas, en los descubrimientos que han hecho en las diferentes excavaciones arqueológicas. Por ejemplo, en el caso de Copán, pues ahí también se nota el tamaño. No encontramos personajes que quizás midan 1,70, 1,80, ya sería como algo fuera de lo normal. Pero sí, la descripción es que eran pues, de estatura, de baja estatura, corpulentos. Recordemos que la geografía también hace a la persona. Si vivimos en una zona selvática, pues requiere mayor resistencia, mayor pulmón para caminar o cazar o correr. El cuerpo da una respuesta a su entorno geográfico. Entonces, muy brevemente lo hacen en esta descripción física de este personaje, lo hacen con el caso de Lempira, porque probablemente, estoy únicamente teorizando, probablemente los españoles se preguntaban quién es esta persona que está frenando ese avance de estos conquistadores en la zona, ¿verdad? Y un personaje pequeño físicamente hablando, pero cómo con ese actuar, con ese liderazgo, cómo está frenando todo ese movimiento de españoles en la zona. Creo que eso fue lo que
lo que impactó. Y también recordemos que los españoles en los documentos acostumbraban a escribirlo todo y a describirlo, a escribirlo y también hacer casi como hacer un listado, ¿no? Eran muy minuciosos en ese sentido, ¿no? Eran pero muy descriptivos, y no es casual que hacen ese tipo de descripción de Lempira, ¿no? Por ser un personaje que se sale de la normalidad realmente. Como les dije anteriormente, pues habían otros caciques, ¿no? Pero el Lempira fue el que representa la mayor resistencia en la zona, uniendo esa gran cantidad de indígenas en su entorno, pero finalmente, pues su final, como muchos caciques, fue la muerte, el asesinato, ¿no? Claro. Sí, sí, si hacíamos una semblanza entre el proceso de conquista y colonización, por el caso de México con Honduras, ¿cuál fue más sangriento, profesor? Bueno, hay que ver también en proporción a la población que tenía México, tenía Honduras. Obviamente fue en México que Cortés prácticamente arrasa con toda la población que había para ese entonces, la población azteca. Pero también hubo una buena cantidad de población indígena que se aliaron con los españoles, es decir, que sí hubo una disminución demográfica importante. Pero recordemos que la causa, por lo menos la más estudiada o la causa más importante por la cual descendió la población indígena, la primera causa, no la única, fueron las enfermedades. Entonces las enfermedades traídas por los españoles morían de una simple gripe. Enfermedades venéreas como la sífilis, que era como el SIDA en aquella época. Entonces no teníamos los anticuerpos para estas enfermedades. Entonces esta fue de las primeras causas. De hecho, los españoles directa o indirectamente cuidaban a la población indígena porque era su mano de obra, ¿no? Tenían que cuidarla. Y finalmente también se empezaron a mezclar, cuando aparecen esas mezclas entre indios, negros, españoles o blancos, y realmente hubo también esclavitud, que también fue otra de las cosas del descenso de la población indígena. Al igual también se separaban los hijos de las madres cuando necesitaban ayuda de sus madres, pero la primera causa que se sostiene o se ha investigado más es el tema de las enfermedades. Eso fue lo que hizo que la población indígena disminuyera en grandes proporciones. Realmente casi zonas quedaron totalmente deshabitadas debido a estas enfermedades, sobre todo el caso de la gripe, el sarampión, sobre todo en México. Correcto. Bueno, me encantaría seguir platicando con ustedes, pero tan importante porque es bonito hablar de historia, porque si conocemos la historia, pues estamos conociendo verdaderamente y estamos fortaleciendo nuestra identidad cultural, al igual que también es importante conocer el pasado de un país. Tengo espacio de 1 minuto para un mensaje final de esta comparecencia. Comienzo con usted, profesor Soriano, hasta Cacautare. Si nos enciende el micrófono, por favor, profesor. Sí. Discúlpeme, no me había percatado que tenía apagado el micrófono. Le decía que ha sido para mí igualmente un placer haber compartido con usted y con mi amigo y compañero de trabajo en la Universidad Arnulfo Ramírez sobre un tema tan importante y sobre una fecha tan importante como es el Día del Lempira, que reivindica ese pasado indígena y sobre todo la lucha que sigue vigente por defender nuestra soberanía nacional. Muchísimas gracias. Gracias y saludos hasta allá, y gracias por continuar investigando y seguir fortaleciendo esa historia que tanto necesitamos en este país. Por favor, profesor Arnulfo, mensaje final. Bueno, yo siempre recomiendo de que celebremos estos días como un cierre, pero yo creo que en el caso de Lempira debería de ser el mes de la identidad, el mes del indigenismo, este mes de julio en relación a Lempira. Así que hoy sería como el cierre del proyecto, pero que se vaya celebrando durante todo el mes. Lo que usted comentaba, ¿no? Es bien importante que conozcamos este país, las cosas que tiene este país. Nadie ama lo que no conoce. Y la historia es una ciencia que nos ayuda a poder estudiar científicamente el pasado para poder explicar y comprender el presente y poder planificar, prever y saber hacia dónde vamos al futuro. Entonces la historia encierra 3 elementos: pasado, presente y futuro. Ya no solo lo que pasó, también
y hacemos la historia en el presente. Entonces, eso es muy importante, por eso el conocimiento de la historia, si no nos van a imponer otra historia, según lo que decía el sabio Valle, que por lo tanto es fundamental. El poder de los grandes países desarrollados, ¿dónde se fundamenta? En su historia misma. La historia es parte de su seguridad nacional. Entonces, hagamos de la historia también parte de nuestra seguridad nacional para saber hacia dónde vamos como país. Claro, y qué mejor aprender más de historia, justamente cuando estamos a pocos días de ese ansiado bicentenario. Un bicentenario que será muy histórico, que será escrito también en letras de oro en medio de una pandemia, devastado un país producto de los fenómenos naturales, y podríamos decir, a lo mejor, y espero de que los políticos maduren para que no tengamos también que agregar, sumar a todos estos acontecimientos hechos políticos que también empañen ese bicentenario. Éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Adelante. Felicitaciones por ese gran trabajo. Llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía. Lunes a viernes, 7:30 de la noche, 7:30 de la mañana, repetición 10 de la noche. Bonito día. Que Dios le bendiga siempre. Recuerde, estamos en pandemia. No olvide los protocolos y las medidas de bioseguridad. Y recuerde, mejor hablemos.